Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y los siguieron. Algo que podemos deducir de lo que acabamos de leer es que entonces que Pedro y Andrés eran pescadores. Que el llamado que hace Dios a estos hombres es a dejar su oficio y a seguirle, ¿no? Y a partir de ese momento Dios los haría pescadores de hombres. Entonces ya tenemos algunas cosas acerca de Pedro. 1, era un pescador, y 2, tenía un hermano que se llamaba Andrés. Juan 1, del 40 al 42 también dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Aquí podemos ver que es Andrés, el hermano de Pedro, quien presenta a Pedro a Jesús. Y algo que a mí se me hace interesante es que antes de que llegue a su encuentro, antes de que intercambien más palabras, inmediatamente Jesús le llama por su nombre. Le dices: tú eres Simón, hijo de Juan. Entonces eso a mí me gusta mucho, porque me da a entender que Dios sabe quiénes somos. Dios sabe nuestro nombre, Dios nos conoce. Aún antes de que nosotros lo aceptemos como nuestro Señor y Salvador, Dios ya nos conoce. Dios sabe quiénes somos. Por eso a mí me gusta mucho cuando le dice: tú eres Simón, hijo de Juan, y serás llamado Cefas, es decir, Pedro, ¿no? Porque nos dice que aún antes de conocer nosotros a Dios, Él ya nos conoce. Y otra cosa igual importante que podemos ver en estos versículos es que el primer nombre, el nombre original de Pedro es Simón. Y es ya después que Jesús cambia su nombre a Pedro, ¿no? Entonces ya llevamos varias cosas que hemos descubierto acerca de Pedro. 1, que tenía un hermano que se llamaba Andrés. Otro era que era un pescador, ¿no? Que iba a dejar todo por seguir a Jesús y por hacer discípulos para Jesús. Lo otro era que su nombre original era Simón, pero Jesús fue quien le transformó el nombre y lo llamó, a partir de que hizo el llamado Jesús, lo llamó Pedro. Algo también importante de mencionar acerca de la vida de Pedro es que él era alguien casado. En Marcos 1:30 dice: la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Entonces podemos deducir que si Simón, el nombre original de Pedro, tenía una suegra, por lo tanto podemos deducir que Simón era alguien casado. Ya encontramos otro dato importante de Pedro, ¿no? Ya hemos visto que es pescador, que tiene un hermano que se llama Andrés, que ha dejado su oficio de pescador por seguir a Cristo y ser ahora pescador de hombres, y ahora también podemos ver que él era alguien casado. Algo también que podemos descubrir también en las Escrituras es que Pedro no tenía preparación. Hechos 4:13 dice: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Entonces este versículo nos dice que en realidad Pedro era alguien que no estaba preparado. Pero a pesar de que no estaba preparado, al escucharlo hablar acerca de Jesús, esto sorprendía a la gente que lo escuchaba. Y esto también es bien importante, ¿no? Para ti y para mí. No importa tu pasado, no importa si eres una persona que ha estudiado mucho, que ha acabado una carrera, o que tal vez solo ha acabado la primaria o la secundaria. Si nosotros nos dejamos tomar y guiar por Dios, si nosotros nos dejamos guiar por su Espíritu Santo, no importa nuestro nivel cultural o nuestro nivel económico, Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. Y el ejemplo de Pedro es bien claro en esto, ¿no? Pedro era alguien sin estudios, era alguien sin preparación. Sin embargo, se dejó moldear por Jesús y se dejó guiar por su Espíritu Santo. Y eso lo llenaba de la presencia de Él y podía hablar, podía hablar y la gente se sorprendía de la manera que hablaba. Entonces, si tú dejas que tu vida sea controlada por Dios, Dios la puede usar de gran manera. Dios puede usarte para hablarle a gente que está a tu alrededor. No importa
si a lo mejor eres penoso para hablar, no importa si a lo mejor tienes poco estudio, no importa si a lo mejor tartamudeas cuando hablas o te equivocas. Si tú permites que el Espíritu Santo hable a través de ti, Dios te va a usar como lo hizo con Pedro.